Buen día. ¿Alguna consulta? El 16. A una altura de 11.000 metros se midió la temperatura y la densidad del aire y resultaron ser menos 56,5 grados Celsius y de 0,364 kilogramos por metro cúbico respectivamente. Determinar la presión de la atmósfera a esa altura. Expresar el resultado en atmósferas. Bien. Para trabajar con eso, a esa altura, lo que uno considera es que el aire se comporta como un gas ideal. La densidad es baja, las temperaturas, si bien es una temperatura baja, está por encima de la temperatura de licuefacción. Así que podemos partir de la ecuación del gas ideal y recordando que podemos escribir los números de moles como el cociente entre la masa y la masa molar, y que la densidad la podemos escribir como la masa sobre volumen, podemos llegar a esta expresión para la densidad. ¿Sí? La podemos copiar y la traemos para acá. Así que lo que vemos en el problema nos da como datos la temperatura, la densidad y nos pide la presión. Nos estaría faltando conocer la masa molar del aire, de la composición del aire. Así que para eso tendríamos que buscar, yo la verdad que no sé si en alguno de los libros está referida, si no hay que googlear, porque eso tiene que ver con la composición porcentual de cada uno de los gases en el aire. ¿Sí? No sé si acá había alguna información de cuál podría ser la masa molar del aire. Y si no, hay que googlearlo. Sí. Mira, por ejemplo, en este problema, acá está. A ver. El aire es una mezcla de gases, aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Su masa molar media es 28,8 gramos por mol. Así que si nos llevamos este valor para acá, lo pegamos ahí. Entonces, el M del aire dijimos es 28,8 gramos por mol, y además se habían determinado que la temperatura era menos 56,5 Celsius. La temperatura
era menos 56,5 grados Celsius. Esto hay que pasarlo a Kelvin, ¿sí? Bien, 216,65, gracias. 65 Kelvin. Y la densidad Rho era de 0,364. 0,364 kilogramos por metro cúbico. Bueno, y ahora ya tenemos todos los datos, el valor de R lo vamos a también a sacar de algún lugar, en este caso acá en la clase lo teníamos copiado. Así que lo podemos llevar acá. Y entonces con eso ya tenemos todos los datos para poner acá. Hay que despejar ahora, pasar multiplicando R por T y dividiendo M, y despejamos la presión, que era lo que nos preguntaban, determinar la presión de la atmósfera a esa altura. Y bueno, expresar el resultado en atmósferas, ¿no? Para eso hay que recordar que una atmósfera es igual a 1013 hectopascales. Y de ahí es una regla de tres simples. ¿Algún otro problema? El 17B. Ajá. Quiere decir que en la medida que la burbuja fue subiendo, se fue agrandando. Eso es consecuencia de la disminución de la presión. Lo podemos interpretar en términos de la ecuación del gas ideal. ¿Sí? A medida que va disminuyendo la presión, el volumen tiende a aumentar si mantuviésemos la temperatura. ¿Sí? Pero además, fíjate que acá la temperatura aumenta. Pasa de 4 grados a 23. Entonces, con más razón, más aumenta el volumen. ¿Se entiende? Esto es, si la temperatura fuese fija y la presión disminuyese, si esto queda fijo, entonces el volumen tiene que aumentar. Pero si la presión disminuye y además la temperatura aumenta, entonces el volumen con más razón tiene que aumentar. ¿Sí? Eso quiere decir que se expande. ¿Qué le pasaría a un buzo si tratara de contener la respiración en sus pulmones mientras está subiendo? Vos fijate que te dio 0,21 el cociente. 0,21 es un quinto. O sea, si lo hubieses hecho al revés, te hubiese dado 5 y poquito, o casi 5. Quiere decir que aumenta 5 veces el tamaño de la burbuja. O sea, que si el buzo quisiese contener el aire en sus pulmones, tendría que contener algo que va a querer aumentar 5 veces su tamaño en sus pulmones.
claramente no podría. ¿Sí? Bien, no sé si alguna otra duda. El 18. Un cilindro cuyo diámetro interior es de 4 centímetros, contiene aire comprimido por medio de un pistón de masa de 13 gramos, que puede deslizarse libremente en el cilindro. El aparato completo se sumerge en un baño de agua cuya temperatura puede controlarse. El sistema está inicialmente en equilibrio a la temperatura de T0 igual 20 grados Celsius. Y la altura inicial del pistón respecto del piso del cilindro es de 4 centímetros. La temperatura del baño se incrementa gradualmente hasta una temperatura de 100 grados. Calcular la altura del pistón. B. Partiendo de las mismas condiciones iniciales de la parte A, la temperatura se incrementa de nuevo gradualmente y se va colocando más peso al pistón de tal manera que su altura permanezca constante en H0. Hallar la masa adicional que se ha colocado cuando la temperatura llega a 100 grados. Bueno, este es un problema que mezcla un poco conceptos de termostática, hidrostática y fuerzas, ley de Newton, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que esto este sistema va a estar descrito por la ecuación de los gases ideales. Pero además, tengamos presente que acá adentro está el gas y este pistón gris de masa M es libre de moverse hacia arriba y hacia abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que este pistón de aquí, que tiene un peso dado, vamos a dibujarlo así grande, ¿qué es lo que hace que este pistón no se hunda hasta el fondo? Claro, la presión del gas. Exactamente, la presión del gas. Acá hay que recordar la relación entre presión y fuerza. Fuerza era la presión por el área. Entonces, quiere decir que acá lo que vamos a tener es, vamos a dar vuelta esto, una fuerza que va a estar dada por la presión que el gas ejerce sobre el pistón. Entonces, de la situación de equilibrio nosotros podemos extraer información del sistema, porque básicamente lo que vamos a tener acá
es que la fuerza de la presión es igual al peso. Ahora bien, nosotros la presión a la cual se encuentra el sistema en sí explícitamente no la conocemos, pero sí tenemos datos, sí tenemos datos del volumen y la temperatura del sistema. Así que lo que podemos hacer es reemplazar la presión por lo que se deduce de la ecuación de los gases ideales. Así que nos quedaría en RT por A dividido B igual a mg. Y vos fijate que acá podemos entonces extraer y conocer la cantidad de moles de gas que hay en este recipiente a la temperatura T0, por ejemplo, la inicial. Con eso, entonces luego ese dato lo podemos usar para poner la temperatura de 100 grados y calcular la altura, la nueva altura del pistón. ¿Sí? Porque la altura del pistón entraría acá en B, en el volumen. Porque el volumen de ese pistón es el área del pistón por la altura. Entonces, explícitamente, nos quedaría así. En vez de tener A sobre E, lo que tendríamos es dividido H. Y si tenemos la altura para los 100 grados, entonces conociendo, si determinamos la altura para los 100 grados y después nos pregunta si en vez de dejar que se mueva libremente, le vamos adicionando masa, ¿cuánta masa adicional se colocaría? Entonces pondríamos 100 grados, la altura original que tenía, y tendríamos que sumarle acá una masa adicional que equilibre la presión que el gas tiene a los 100 grados. Y listo. Y con eso es como reutilizar esa misma expresión. ¿Y querés contarme cómo lo hiciste? Calculé, digamos, el volumen inicial con la ecuación para calcular el volumen del cilindro. Uh-huh. Y después de eso que me dio, usé la temperatura inicial y la temperatura final para calcular el volumen 2. Utilizando la expansión de volumen, digamos, esta expresión que te muestro yo acá.
No, no la usé esa. Me Ah, confundí con la de el volumen, digamos, del cilindro. utilizando esta expresión. Claro, lo que hice igual Ah, puse, esta. Utilizando esta condición. claro, sin tener en cuenta la presión. eh, sin tener en cuenta la presión. Eh, ¿Y por qué? La tomé como que era constante, como no estaban los datos, ni que aumentaba ni disminuía. Eh, la presión la tomaste como constante. A ver, el hecho de que no estén los datos eh, no sería una condición. El hecho de que se haya podido expandir eh, podría ser, pero no estoy seguro, porque si está soportando un peso, está bien, soporta el mismo peso. El argumento para usar eso, tenés razón, sería así. Eh, dado que el, el peso que tiene que soportar, vamos a este dibujito, dado que este peso eh, no cambia, es siempre el mismo, si el sistema está en equilibrio, la presión tiene que ser la misma. Eso sería. Está bien. El argumento sería ese. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Es sí. como el peso que tiene que soportar es el mismo, entonces la presión va a ser la misma. Y entonces de esta expresión cancelás las presiones y te queda la relación de temperaturas y volúmenes. ¿Está bien? Sí. Ahora, la pregunta al final era, calcular Claro, la altura del pistón. Así que está claro, y bien. después con ese volumen 2 volví a usar la fórmula del volumen del cilindro y despejé H. Sí, sí. En definitiva, claro. Sí, está bien. O sea, el volumen es el área por la altura y podías acá escribir área por altura y listo. En ambos lados se te cancelaban las áreas y te quedaba el cociente de altura sobre temperatura. Está perfecto. Está muy bien. Sí. La razón es que el peso no cambia. Ahí. Sí, yo pensándolo así sí, daba un montón de vueltas y en definitiva eh, no era, no era necesario, no era necesario hacer todo esto. Sí. Igual necesito ahora el número de moles para calcular B. Eh, para el B, a ver, partiendo de las mismas condiciones, eh, hallar la masa eh, adicional. eh, claro, ahora sí, en el B sí, en el B eh, Tendría que hacer lo que hiciste vos. te cambia la presión, a ver si, pero se mantiene a volumen constante, ¿sí? Eh, o sea, no, porque el número de moles no cambia, no, lo puedes hacer como vos lo hiciste, pero ahora considerando, volvamos a esta expresión, ahora lo que ocurre es que el volumen es constante. Eh, si el volumen es constante y... pero no tenés la presión inicial. Claro. Claro, sí. Necesariamente tenés que determinar
la presión, sí, sí, ahí necesitas determinar la presión inicial, claro. En ese caso, sí, necesitas pasar por esta instancia para determinar el número de moles primero, sí, o la presión inicial. Alguna de las dos cosas necesitas determinar. Bueno, Sí. después lo voy a intentar hacer y cualquier cosa les mando. Bueno, sí, perfecto, ningún problema. Buenísimo. Bien, Muchas gracias. a vos, buen fin de semana, nos Nos vemos. vemos igualmente.